En tiempo de resistencias, multiplicamos voces para la lucha. Multiplicar es la tarea. Un programa de la CTA Regional y el SUTEBA General Sarmiento. Multiplicar es la tarea. Hasta las 20 en la 91.7. Buenas tardes. Como todos los miércoles arrancamos... Este tal vez no es un miércoles más porque es el último programa del año. Un año que realmente ha sido movido, un año que ha tenido muchos cambios. Vaya a ser una palabra que se ha instalado en los últimos tiempos fuertemente. Habrá que después analizar y tal vez en la editorial algo de lo que vamos a tomar es un poco lo que trajo estos cambios. Fundamentalmente desde la mirada de los trabajadores en un país que, bueno, arrancó de una manera en un diciembre hace un año y que hoy nos tiene en una situación absolutamente distinta, en un mundo también distinto. Mucho el gobierno había hecho una serie de promesas y planteos hacia la sociedad de conjunto, planteando sostener una serie de cosas sobre las cuales la mayoría de la gente tenía consenso como cuestiones que debían continuar, como políticas que eran ganadas de alguna manera. Pero el gobierno, que si bien planteó que no iba a generar nada que fuera contraproducente, con lo que primero arrancó fue con dos medidas muy fuertes, con respecto a esto. Una tuvo que ver con la devaluación, que planteó una cuestión básicamente que impactó en el bolsillo de los trabajadores, que sigue impactando a punto tal que hoy terminamos un año con, después de muchos años, los trabajadores, por lo menos los trabajadores en blanco que tienen convenio colectivo, por debajo de lo que tiene que ver con la inflación. Otro gran tema que de alguna manera se había hecho bandera este gobierno, que iba a bajar la inflación, y terminamos con una inflación por encima de los 44 puntos, una inflación que no se detuvo y que además, producto de las medidas económicas que generó este gobierno, generó una recesión económica que todavía no reconoce un piso respecto de esa situación. Más allá que nos quieren hablar de muchas cosas, esto está instalado. Hubo como un antes y un después en donde el gobierno de alguna manera estableció que la mitad del año iba a ser el punto bisagra de alguna manera, donde iban a venir en el segundo semestre las bondades de las decisiones económicas supuestamente correctas que había tomado en función de decisiones económicas y decisiones políticas, porque también hubo muchas decisiones políticas respecto de esto. Otra de ellas, y que también está vinculado al tema de lo económico, es otra vez el endeudamiento como una situación compleja en este sentido. En un mundo que además cambió a lo largo de este año. Cambió porque se ha hecho un mundo mucho más recesivo en general, porque los países y sobre todo los más fuertes, al ser en un contexto de recesión o en un contexto de una economía que no crece, que sigue estando con problemas en general, lo que plantean es lo que hace normalmente todo el mundo, cuando lo que hace uno en su casa. Si yo estoy con problemas económicos o hay una situación que no me favorece, me encierro, me protejo, genero las mejores condiciones para poder pasar la situación. Los poderosos no escapan a esta tesitura, con la diferencia los poderosos que en esto toman decisiones que influyen e impactan fuertemente en todos los países que se llaman tercermundistas, en desarrollo, han cambiado de nombres de muchísimas maneras, entre los cuales la Argentina está, y en un proceso en donde Latinoamérica también cambió en estos últimos años, pero que ahora, en estos últimos tiempos, nos tiene en una situación compleja. La elección de Estados Unidos de Donald Trump tiene ahora como entre las consecuencias económicas que el haber generado endeudamiento desde nuestro país, ahora la deuda sale más cara. Entonces esto va a generar cambios de números en lo que tiene que ver con un país que en un muy poco tiempo, en un año, alcanzó una cifra cercana o por encima de los 90.000 millones y que la verdad que nos vuelve a poner en una situación compleja
y con un horizonte y un panorama internacional muy complicado. Se habla de la pesada herencia. Este gobierno se cansó, sigue hablando aún de la pesada herencia, sin hacerse cargo, ¿no? Por ahí dijo en algún momento con el tema de la pobreza cero que después de algunas leyes y después de haber normalizado el INDEC, a partir de ahí se lo podía juzgar al gobierno. Habrá que ver en la perspectiva, donde dejó en claro que, bueno, parte de la situación económica la recibió, y es cierto que una parte, otra parte no es real, porque no es lo mismo la situación de pobreza antes de la devaluación que posterior a la devaluación. No es lo mismo la situación de cómo se afectaron los ingresos antes y después de la decisión de la devaluación, con lo cual el dólar también fluctuó hacia arriba y sigue planteándose fluctuar hacia arriba. Por lo tanto, en eso los trabajadores y los sectores más vulnerables son los que pagamos los costos respecto a esto. Y además con una serie de leyes que vetó, como el tema de la ley antidespido, la protección del trabajo, dejó que fluyera esto. Muchos hablan de que este gobierno no tiene una mirada de Estado. Sí tiene una mirada de Estado. Tal vez el Estado se podría simplificar en tres palabras, ¿no? Concretamente. Una es transparencia, una palabra que se cansan de decir, transparencia, para justificar en general vaciar el Estado. La transparencia va en función de cerrar programas, fundamentalmente políticas de Estado dirigidas a los sectores, a los grandes sectores de la sociedad. Entonces uno ve achicamientos en el PAMI, ve achicamientos en todo lugar del Estado. Esa es la transparencia, o sea, generar sospecha de nicho de corrupción, como por ejemplo hoy hay una causa que están juzgando a las 52 universidades por presuntas cuestiones de nichos de corrupción. La Universidad de Sarmiento no escapa a esa situación, tiene una situación legal, dos causas pendientes con respecto a este tema. Porque detrás de eso es supuestamente generar que hay un nicho de corrupción y después vaciar la política. Esa es la transparencia. La eficacia. La eficacia va acompañada también de la mano de la transparencia. No vuelven a recordar a lo que era la eficacia en los años 90. Ahora peor todavía porque hay un perfil netamente empresarial. Entonces la eficacia para un empresario es tratar de achicar los costos. Es así. Y achicar los costos significa achicar, entre otras cosas, los salarios. Porque los trabajadores somos parte de los costos. Nuestro salario es parte de los costos para los empresarios. Entonces todo aquello que le genere, y hoy lo vimos, estaban justamente realizando una medida los científicos frente al CONICET, porque justamente una de las cuestiones que han achicado es el presupuesto para ciencia, lo que tiene que ver también con los ingresos. Hoy, por ejemplo, las grandes universidades todavía no recibieron, tienen atrasado los sueldos de 3 meses y no percibieron el aguinaldo todavía, no les ingresó la partida de aguinaldo para los trabajadores. Eso es la eficacia, eso es la transparencia para este gobierno y cómo impacta fuertemente en los trabajadores. El otro tema que tiene que ver con la mirada del Estado es la transferencia. Podría ser la otra gran palabra con la que mira el Estado de este gobierno. La transferencia porque hizo una transferencia monumental en plata hacia los sectores del capital concentrado y vaciando al Estado. Entonces hoy se encuentran serios problemas. Porque no le llovieron capitales, no tuvo un crecimiento de la economía, no le vinieron inversiones, producto también de un sector de trabajadores y un sector social que no es el de los años 90 que venía en una línea y de golpe se encontró con el impacto de la hiperinflación y medidas que fueron fuertemente contra los trabajadores y generaron el despido y tardamos mucho en despertar y poder organizarnos, por lo menos de conjunto socialmente. Hoy es una sociedad que viene con un fuerte presencia de un mercado interno desarrollado en los últimos años, con una posibilidad de consumo de estos últimos años y que ahora no le gusta, corcovea rápidamente respecto de esto y por eso los focos de resistencia que se manifestaron desde los trabajadores en todo lo que ha sido la primera instancia en contra de los despidos, después los grandes actos de las dos centrales por el 1 de mayo, la marcha federal, el otro acto que tuvo que ver con la CTA y por último las organizaciones sociales con la CGT con respecto a esto. O sea, está en disputa, hay un escenario en disputa, no está fácil. Y inclusive la resistencia que hubo frente a las tarifas, si se hubieran dejado pasar los porcentajes iniciales
que pretendía este gobierno con respecto a las tarifas, hoy, producto de esa resistencia, se le bajó muchísimo el target. ¿Lo solucionamos? No, porque sigue para adelante pensando en nuevos tarifazos en la perspectiva, pero sí hubo un foco de resistencia respecto de esto. ¿Qué nos queda? A pesar de esto, la imagen del gobierno de Macri parece no moverse demasiado. Si bien hay crítica, si bien hay resistencia, todavía siguen dándole, por lo menos socialmente pareciera lo que dicen las encuestas y las cosas, que sigue teniendo una línea de flotación, digamos, y en otra situación mejor está la gobernadora Vidal, que de alguna manera se esconde detrás de la provincia de Buenos Aires y que trate de no quedar muy cercana al gobierno de Macri para que sea la figurita de recambio y Macri esté llevando hoy todo el desgaste de lo que tiene que ver con una política que claramente va contra los trabajadores. Perspectiva, un año que va a ser complejo para los trabajadores porque pretenden seguir enchalecándonos con algunas cuestiones y algunos discursos que son presindicales, predemocráticos, pre-alperonismo. Y cuando digo pre-alperonismo, lo digo pre-alperonismo, digamos, en una etapa donde bajo el gobierno de Perón se consiguieron grandes derechos y grandes conquistas para los trabajadores y los sectores más vulnerables. Muchas que perduraron en el tiempo, muchas que se quisieron sacar, muchas que las volvimos a recuperar. Entonces, en perspectiva, hay una situación claramente de conflicto con un mundo muy complejo. Un mundo muy complejo y en donde, vuelvo a insistir, las decisiones y las situaciones económicas no van a ayudar al gobierno de Macri, ni siquiera en esta mirada y esta perspectiva de que va a crecer el capital y después la famosa teoría del derrame que de alguna manera nos va a servir a nosotros, o por lo menos percibir un salario bajo, pero tener algo ahí. No, lo tiene un poco más complicado porque aparte su principal socio económico, como lo es Brasil, está en situaciones complejas también por justamente tomar decisiones de políticas que lo llevan de vuelta al neoliberalismo y se corren de un camino histórico del que tenía Brasil. Viene fin de año, la verdad que tenemos que hacer todos un balance, no tenemos que pensar siempre en lo peor, tenemos que en realidad pensar en el lugar donde nos hemos parado, los trabajadores resistiendo y luchando a lo que ha tenido que ver con un gran embate, un año que ha sido complejo, pero que no se han encontrado los trabajadores peleando. Hay que seguir comulgando y trabajando por el camino de la unidad, hay que prepararse para las luchas que vienen y hay que pensar un escenario de resistencia. Esta fiesta nos tienen que encontrar tratando de vivirla de la mejor manera posible, con otros afectos, acompañándonos, porque de eso también necesitamos para poder tener el aliento necesario para enfrentar. No queda otro camino y ese es el que tenemos, que es el de resistir y enfrentar los embates de un gobierno pro-patronal que va en contra de nuestros intereses y nosotros le tenemos que decir claramente que le vamos a poner un freno a sus decisiones. Multiplicar es la tarea. Una voz al servicio de la unidad de los trabajadores. Hasta las 20 en la 91.7.